Y primero vemos en Hebreos 12:1. La poderosa palabra dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor. Y vemos que en esta traducción la palabra nos dice que nos envuelve, dice la palabra acá. Que nos envuelve fácilmente. Muchas veces estamos envueltos y no necesariamente porque platicamos el pecado, pero sí son cosas que están en nosotros, las cuales depende de nosotros determinar cortarlas, arrancarlas de nosotros para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y porque estas cosas están en nosotros y que nos van envolviendo, nos envuelven, dice la Escritura. Dice la palabra leída, esto que a nosotros a veces, amados, cosas que a nosotros a veces nos parecen que son normal o que son insignificantes, es ni más ni menos que argumentos de Satanás, que es vencido por el Señor Jesucristo para siempre. Pero Él nunca se queda allí quieto. Él trabaja con argumentos. Y esto usa Él. Este diseño es un diseño para paralizarnos. Él quiere paralizarnos para que nosotros espiritualmente no crezcamos y estemos, como dice, enanos espiritualmente. Y también dejarnos ciegos y sordos ante el llamamiento y el potencial del Espíritu de Dios. Estos argumentos Él usa para implantar de raíz dentro de ti, dentro de mí, dentro de quien Él puede. Él trabaja todo el tiempo para crear. ¿Sabe quiénes son estas cosas? Que son espíritus del enemigo maligno y herramientas, argumentos satánicos, y que no nos dejan crecer ni espiritualmente, ni recibir bendiciones materiales. Todo lo impide, todo. Por eso el enemigo trabaja para introducir en nosotros un sinnúmero de cosas, y alguna de ellas es que Dios nos dice hoy: te están envolviendo. Bendito sea el Señor. Por eso Dios nos habla hoy, dice: te están envolviendo fácilmente, dice la palabra. Y si nosotros analizamos la palabra profundamente, ¿por qué nos dice Dios: quítese de vosotros todo peso y del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Fíjese que nos da a nosotros la responsabilidad de quitar. No es que Él lo va a sacar, Él lo va a hacer, sino que Él es nuestra responsabilidad despojarnos y quitar todo lo que nos envuelve y que es del enemigo.
Él quiere siempre mantenernos enredados, que nosotros verdaderamente nos desenfoquemos y nos entretengamos en las cosas temporales, visibles, en sentimientos y en todo tipo de cosas que pertenecen a este mundo y que son perecederas. Bendito sea el Señor. Para desconectarnos así de las cosas celestiales y de las verdaderas y eternas. Por eso Dios hoy nos habla, para que nosotros podamos tomar la determinación de soltar todo peso y pecado que hasta hoy nos envolvió, hasta hoy impidió tu bendición, tu crecimiento, te mantuvo paralizada, y no podías fluir en el don, en el talento que Dios te había entregado, depositado. Te sentías mal, te sentías menos y querías, pero no podías. Algo te decía, no puedes, no debes, no lo haces, no lo harás bien, te saldrá mal. Y así Él te mantuvo envuelto o envuelta. ¿Por qué? Porque dejaste que ese espíritu del maligno te domine y te controle. Pero hasta hoy Dios te dice, tienes que cortarlas, arrancarlas de ti. Yo te entregué las herramientas para que tú lo hagas. Determina ahora, renuncia, desecha, corta esa fuerza del mal ahora en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes que determinar despojarte de esto que no te deja desarrollar el talento que Dios depositó en ti. Y nos deja ese espíritu que es enviado y que trabaja en la mente. Cuando le damos la oportunidad, no deja que sea manifestado los dones que el Espíritu Santo depositó en ti. Pero hoy Dios te dice, sacúdete del peso y corta con los argumentos implantados por el enemigo dentro de ti, porque una temporada de gloria vendrá sobre ti y tu descendencia será una visitación de Dios constante. Aleluya al Rey. Y seguimos. Espero usted atento a esta palabra porque es muy clara lo que Dios nos va hablando a través de los textos de la Biblia. Dios también nos aclara su significado, cómo trabaja y qué es lo que debemos hacer para nosotros ser libres de todo esto. Bendito sea el Señor. Continuamos con más textos con los cuales Dios nos sigue confirmando y enseñando acerca de estas cosas que en nosotros hay y que hay que cortarlo. Definitivamente, dice Dios, definitivamente hay que cortarlo. Y para eso vamos a ir al libro de Marcos, allí, el Marcos, su capítulo 9, verso 42. Jesús, hablándole a la multitud, le dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie te fuere ocasión de caer,
córtalo. Y en esto lo que realmente nos revela en la Escritura Dios, mi alma te alaba, Señor, es que en nosotros hay cosas que son obstáculos para entrar en su presencia, y peor aún, que nos impiden entrar, impedirán para siempre entrar en el reino de los cielos. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Entonces, dice la palabra, que estos obstáculos impedirán de entrar al reino. Y Él nos está diciendo que hay muchas cosas que si ellas continúan ligadas en nosotros, las llevamos juntamente con nosotros, estas cosas que están en nosotros y nos paralizan espiritualmente y no nos dejan fluir en el Evangelio como deberíamos. Cosas que son obstáculos principales que se oponen a que recibamos la expansión de Dios. Acá nos advierte que hay cosas en nuestras vidas que es necesario que sin más tiempos, amados, sin más tiempo tenemos que tomar la determinación de cortarlas. Porque estas cosas no solo que nos, bendito sea el Señor, que no nos dejan crecer, sino que tampoco nos dejan ser bendecidos. Y nos puede hacer caer, estas cosas nos pueden hacer caer, alejar de la presencia de Dios, que esto sería lo peor. No solo están impidiendo nuestro crecimiento, no solo impiden que recibamos la bendición, sino que verdaderamente también pueden influir, y es muy peligroso, de que nos pueda hacer tropezar, hacer caer de la gracia de Dios, y esto sí sería algo muy, muy peligroso. Por eso Dios dice, córtalas, córtalas. Tú estás en una decisión que Dios ha puesto en ti, ese potencial, y tú tienes que tomar la decisión. Es nuestra responsabilidad. En este texto vemos claramente que el Señor acá no nos dice, pide ayuda o búscame y ponme la mano, así yo la corto. No. La palabra de Dios dice, córtala. ¿Usted lo ha leído? Dice, córtala. Nos deja a nosotros la responsabilidad. Y este es no sé qué está pasando con el micrófono, perdón que se me va Se escucha muy bien, se escucha ¿Sí? muy bien, sí. Ahora sí. Y nos deja a nosotros la responsabilidad. Este es un tiempo de sacrificio, amados, para quienes realmente queremos entrar en el reino. Si queremos crecer y queremos agradar a Dios, tenemos y debemos que cortar con cosas que están operando en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestros sentimientos, esto visible y temporal, terrenal y diabólico. Córtalo, dice Dios, córtalo, para que entonces sí poder entrar en dimensión espiritual glorioso y eterno.
córtalos, dice Dios, arráncalos, dice el soberano Dios. Y entonces, dice, entonces cuando cortes, cuando arranques aquello que a Dios no le agrada, que hay en ti, entonces, dice, se formará en nosotros el Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, gracias. Entonces Dios nos está dejando muy en claro que de nosotros depende, no de Él, cortar con estos argumentos del enemigo. Él dijo, si te son ocasiones de caer, acá se explica, acá tenemos como una comparación. Si verdaderamente, póngale, usted tiene un árbol en su patio. En este caso me voy a poner yo como ejemplo, para entender mejor. Yo tuviera un árbol en el patio de mi casa, el cual me va a dañar mi pared, ya sea por las raíces, por los gajos, estoy corriendo riesgo. Y bueno, ese árbol está ahí. Yo tengo todas las herramientas que se necesita para cortarlo. Puede ser una motosierra, puede ser palas, hachas. Tengo todas las herramientas, sé que el árbol está mal, que me está perjudicando, que estoy en peligro. Yo lo veo, lo siento y lo veo que está ahí, pero yo no determino cortarlo. ¿Qué pasa? Si no lo determino cortar, va a seguir ahí, aún hasta que quizá un día diga, o llame a alguien que va pasando ahí por la calle y le diga, mira, varón, ¿me cortás este árbol? Bueno, porque lo veo que está perjudicando mi hogar, mi vida. Bueno, estoy en peligro. Pero entonces ven y le entrega a usted las herramientas para cortarlo. Ese hombre lo va a cortar. ¿Por qué? Porque usted le entregó las herramientas. Usted le entregó las herramientas y él pudo quitarlo, sacarlo de ahí. Sin las herramientas no podría. Si el árbol está en esa condición, vemos el perjuicio, pero no tengo las herramientas, no lo puedo sacar. Pero si tenemos las herramientas, si usted le entrega las herramientas a una persona para que lo corte a ese árbol, entonces la responsabilidad de ahí en adelante le queda a él cortarlo. Usted entrega las herramientas, el equipo para poder hacer el trabajo. Y él toma las herramientas y la responsabilidad le queda a él. Entonces, así es Dios. Dios, hay cosas en nosotros que hay que quitar, pero no lo va a hacer Él, porque Él nos entregó las herramientas a nosotros. Él nos entregó el poder y la autoridad, nos entregó su palabra y la tenemos nosotros. Ahora, pero si nosotros no determinamos cortar, arrancar, eso ya no puede hacer nada Dios, porque tenemos todo el equipo para hacerlo, solo falta la determinación. Bendito sea el Señor. También tenemos una comparación con un edificio, para que todo esto Dios me dio a través de su palabra. El Señor con el mismo mensaje, ¿no? Trajo a mi mente, a mi entendimiento. Es para que podamos entender bien, porque esto es muy importante para nuestra vida. Y el Señor decía hacia mi mente, lo mismo que si vamos a construir un edificio, porque esto es algo muy importante que usted, si lo llevamos a la vida espiritual, podemos darnos cuenta que en nosotros está la responsabilidad de determinar algo, de qué somos o cómo hacemos las cosas. Entonces, si una persona quiere allí construirse un edificio, edificar, él va, habla con un ingeniero, paga el dinero que tiene que abonar. El ingeniero va a hablar allí con el arquitecto y el arquitecto va y habla con los obreros.
y le entrega allí todo el equipo, el maquinario que necesitan para construir ese edificio. Entonces, los obreros, o sea, el dueño es el responsable de entregar, de pagar el precio, y ahí ya el ingeniero es quien va a ir y va a marcar los planos y va a hacer todo. Y de ahí habla con el arquitecto y entre ellos le entregan todo el diseño y le dan toda la orden y capacitan con todo lo que se necesita para que el obrero construya esos edificios o ese edificio. Ahora, cada quien ya cumplió su función. El dueño pagó, el ingeniero también y el arquitecto. Ahora, pero para que ya está todo para hacer. Entregaron la maquinaria, las herramientas, el dinero, bueno, toda disposición, todo lo que lleva para una obra, usted sabe, materiales, etcétera. Todo ya está. Pero ahora, si el obrero no determina hacer la obra como se la diseñaron, eso ya es responsabilidad de él, porque cada quien cumple una función. A él le entregaron todo, lo capacitaron para hacer esa obra. Entonces, ahora el obrero es quien se encarga y sabe y tiene esa capacidad y ese conocimiento allí de cómo va pegado un ladrillo, dónde va la ventana, la puerta, cómo se hace, cómo se mide, cómo se prepara para el revoque, cómo se prepara la mezcla, todo eso. Porque él tiene el conocimiento y es su parte hacerla. Ahora, cuando él termina esa obra y queda de 10, vamos a decir, el departamento ya está terminado, va y da el aviso al propietario. El propietario viene y mira, entra a ese apartamento y lo ve hermoso, lo ve terminado, lo ve bien, y es algo hermoso y vacío. Entonces ese apartamento está preparado para que allí el dueño, que pagó un precio tan alto, tan caro, para que se construya, pero ahora él ve que no fue en vano, sino que él viene y entra y bueno, allí ordena las cosas como a él le gustó, como él lo diseñó para que así sea, y puede ordenar todo ahí, bendito sea el Señor, y usarlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, así como él pidió que sea el diseño, así lo es. Pero allí cada quien tuvo que cumplir su función. Entonces así es en lo espiritual. Si a esto lo pasamos a nuestra vida espiritual, nosotros nos damos cuenta de que Dios es quien realmente nos da. Dios determina cómo van a ser las cosas, cómo seríamos nosotros. Él nos diseñó a nosotros, nos diseñó en su perfección para que nosotros, los seres humanos, las personas, podamos cargar y llevar ese potencial y ser personas como Él quiere que seamos. Pero Él entrega el poder y la autoridad, Él decreta y nos enseña a través de su palabra de cómo nosotros ser. Entonces, el Padre decreta cómo seríamos nosotros y el Hijo, que es Jesús, Él nos habla, nos instruye por la palabra, es la voz de Dios. Él transmite lo que el Padre nos dice, viene a ser como Dios, póngale el ingeniero, en este caso espiritual de nosotros, el Creador,
el Hijo se vendría a ser, como dijimos, el arquitecto. El Hijo nos viene y nos entrega a nosotros, nos habla. Y el Espíritu Santo es quien concreta la obra. Él concreta la obra en nosotros. Pero para nosotros y ser como Dios quiere que seamos, debemos realmente quitar todo lo que hay en nosotros que no está bien. Y para eso Dios nos dio las herramientas. Que las herramientas que Él nos entregó es el poder, es la autoridad, es su palabra, es la oración. Entonces nosotros, si nos llenamos de las cosas del Señor y de su conocimiento y de la oración y de su palabra, vamos a tener el potencial, el poder de ser nosotros ese diseño que Dios quiere tener en sus manos, para que entonces Dios pueda tomarnos y depositar en nosotros todo ese potencial que Él quiere y formarnos como Él quiere. Bendito sea el Señor. Somos nosotros los que tenemos que trabajar. Él nos capacitó, ya nos capacitó, ya nos entregó las herramientas. Por eso decía, el Padre decreta, el Hijo Jesús transmite y el Espíritu Santo materializa. Así que a nosotros nos queda solamente una sola cosa: determinar a hacer todo como Él lo pidió. Espero esté recibiendo la palabra de Dios, porque Dios nos habla, porque Dios nos ama. Bendito sea el Señor. Y Dios nos dice hoy, córtalas. Nosotros podemos, Jesús dijo, córtala. Nosotros podemos, amado, decir, yo no ando pecando, de mi casa a la iglesia y continúo en mi casa con mi familia, no robo, no miento, voy a las reuniones, concurro a la iglesia, a las reuniones, diezmo, pero Dios habla de cosas que son impedimentos para crecer, que no te dejan fluir en el Espíritu, que no nos dejan que Dios se glorifique en ti, en mí, en tus dones, en los dones que Dios te ha entregado, en tus talentos, en tu ministerio. Córtalas, dice el Señor. Córtala aunque te duelan, aunque parezca que tú no puedes cortar con esas cosas. Córtala, dice el Señor Jesús. Córtalos para que entres en el reino de Dios. Usted tiene que priorizar en lo espiritual, no en las cosas de la tierra, de la carne, sino en lo espiritual. Dice, corta con el celo, corta con el celo, corta con la envidia, corta con los afanes, corta con las dudas y céntrate en Jesús, porque por encima de toda vanidad y cosas pasajeras está la vida eterna. El cielo y la tierra, dice su palabra, que pasará, pero su palabra no pasará, porque el que atesora cosas del mundo, ahí está su corazón. Y sepa que Dios dijo que el mundo y sus costumbres y deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios nos diseñó y nos capacitó para la eternidad, pero nosotros tenemos que cortar con todas las cosas, bendito sea el Señor, que son obstáculos que se oponen al fluir de esa vida eterna.
Hay cosas que cortar, cosas que sacar, debemos limpiarnos, debemos tener un cambio para perfeccionarnos, para que entonces podamos tener pase libre a esa vida eterna que Dios nos ha diseñado. Bendito Jesús. Dios dijo: bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Jesús. Que deberíamos cortar con todos esos espíritus y que son nuestra responsabilidad. Es tu decisión. Dios te entregó las armas para hacerlo. Tú córtalo. Córtalo, dijo Dios. Y vemos ahora en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto nos revela la palabra poderosa, que nuestra transformación solo se hace posible a través de nuestra mente. Sí, lo dice, eso es lo que dice la palabra. Renovado por medio de nuestro entendimiento. Así que si nuestra mente solo puede ser transformada, nuestra mente solamente es afectada si nos llenamos de la palabra poderosa de Dios, porque como la palabra es una espada de doble filo que penetra y corta y discierne los pensamientos, la mente se conecta con las emociones de los 5 sentidos, y nuestros sentidos son, bendito sea el Señor, nuestros sentidos son los que nos dan paso, nos permiten, nos conectan nos dan la conexión con el mundo físico. Sí, nos permite conectarnos cuando vemos algo. Usted note que cuando nosotros vemos algo con nuestros ojos o visualizamos algo, literalmente la mente le da una imagen de lo que estamos viendo. La mente se conecta a los 5 sentidos y esto hace que tengamos acceso a las cosas visibles, palpables, oíbles de este mundo, nuestra mente. Bendito sea el Señor.